Buenos días a todos los participantes. Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a hablar acerca del boom latinoamericano. Nuestro equipo está conformado por Jacqueline Lovera, Alondra Martínez, Liliana Martínez, Ariadna Lisset, Sadaí Yutzil, Luis Antonio Molina, Ruth María, Eric Noverón, Armando Reyes, Gustavo Adolfo y Fernando Portillo. Aquí les vamos a hablar de el boom latinoamericano, un análisis hermenéutico, una secuencia didáctica y análisis de una obra de Julio Cortázar. Comenzamos con la exposición. Bueno, comenzamos sobre qué es el boom latinoamericano según un contexto político y social. Boom es el nombre con el que se reconoce el importante movimiento literario sucedido durante la década de los 60, que permitió el reconocimiento y valorización de la literatura latinoamericana. El boom latinoamericano técnicamente fue un movimiento literario que surgió entre los años 1960 y 1970. Se generó a partir de la segunda mitad, más o menos, del siglo XX, cuando un trabajo de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo. El crítico Gerald Martin ha escrito: "No es una exageración afirmar que el sur del continente fue conocido por dos cosas por encima de todas las demás en la década de 1960. Estas fueron, en primer lugar, la Revolución cubana y su impacto tanto en América Latina como en el tercer mundo en general, y en segundo lugar, el auge de la literatura latinoamericana, cuyo ascenso y caída coincidieron con el auge y caída de las percepciones liberales de Cuba entre 1959 y 1971. Donoso le llamó a esto la internalización de la novela latinoamericana. Dentro de los autores que conformaron este fenómeno literario, oscilan varios nombres. Los más importantes que convergen en la mayoría de las listas de quienes han realizado este hecho se encuentran Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Este éxito repentino de los autores del boom fue en gran parte debido al hecho de que sus obras se encuentran entre las primeras novelas de América Latina que se publicaron en Europa, concretamente en las editoriales de Barcelona, España. De hecho, Frederick M. Numm dice que los novelistas latinoamericanos se hicieron mundialmente famosos a través de sus escritos y su defensa de la acción política y social, y porque muchos de ellos tuvieron la fortuna de llegar a los mercados y los auditorios más allá de América Latina, más que nada a través de la traducción y los viajes, aunque alguna de las ocasiones se trataba más que nada del exilio y el apartamiento. Nos dice también que estos autores es una lista larga y depende de cada uno de los dirigentes que puedan hablar sobre este movimiento, ya que también pueden ser considerados dentro de la lista a quien los cataloga como José Donoso, Juan Carlos Onetti, Yao Guimares y pocas veces Augusto Herrera. Como bien expone Herrera, otros hechos igualmente importantes considerados como causas inmediatas sirvieron de contexto al boom. Ya sabemos que todo escrito, todo movimiento literario, no solamente se enfoca en el texto como tal o la publicación como tal, sino que tiene todo un auge externo, el contexto, para el cual también sirve como inspiración, como impulso, y al mismo tiempo parte de una influencia que hace que esto colabore en su auge y al mismo tiempo son específicos para su desarrollo. Estos son la aparición de un nuevo lector en América Latina, la revolución cultural generada a partir de la revolución cubana, pues debido al bloqueo mundial, Cuba se posicionó estratégicamente como centro de la cultura de América Latina. A esto le podemos agregar que los autores del boom coincidían en el apoyo de la revolución y al mismo tiempo comulgaban con sus razones. En el contexto social en el que se desarrolló todo este movimiento, se dan a conocer ideologías de líderes como los guerrerillos,
los cuales fueron denominados íconos de la rebelión. En el contexto educativo también disminuyó el analfabetismo, hubo nuevas oportunidades para el acceso a instituciones públicas y privadas y estuvo inmerso en la pedagogía de Paulo Freire, quien enfatizó una actitud crítica donde los estudiantes asumían una actitud de rebelión, siguiendo el conocimiento como derrotero. El chileno José Donoso, por su parte, en Historia Personal del Boom, sostiene una definición que excluye al gran público y la sanción favorable de la crítica para poner un acento restringido en las obras publicadas de la década de los 60. Más que nada, es como una idea de generación o movimiento de arte poética. Donoso escribe, había interrumpido una docena de novelas que eran por lo menos notables, poblando un espacio antes desierto. En el contexto literario del boom, fue una explosión de creatividad y nuevos paradigmas de la narrativa, donde se generó otras expectativas y dio paso a nuevas generaciones de escritores más osados en su narrativa. El mundo conoció la idiosincrasia de la sociedad latinoamericana y, como decía Herrera, el cambio más considerable que trae la novela latinoamericana es la concepción de la obra literaria como artificio, donde el autor abandona la intención de dejar un mensaje específico con su obra e inicia la preocupación por el producto literario, la real preocupación por la técnica y el lenguaje creativo, la sustitución de lo racional por lo irracional o mágico. Vemos que entonces en esa sociedad latinoamericana, a través de historias fantásticas, se proyectó lo que es llamado el realismo mágico, el cual plasma los lugares con una connotación imaginaria. Aunque existe una lista larga de los escritores latinoamericanos, algunos autores más representativos del boom son Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Algunos de los libros que se hicieron famosos en este fenómeno son Rayuela, 10 años de soledad, Terra Mostra, La guerra del fin del mundo, Aura, El otoño del patriarca. Cortázar pondera la libertad como escritor y como referente a la intelectualidad latinoamericana. Reivindica la posibilidad del error y el cambio de manera de pensar a la hora de redactar sus textos para que en este se pueda buscar experimentar con múltiples géneros literarios y discursivos como el cuento, la novela, las instrucciones, los ensayos, las cartas, los diarios, los artículos periodísticos, entre otros tipos de textos. Cortázar decide fusionar las primeras poéticas de vanguardias de Europa, como lo son el simbolismo y el surrealismo, con la tradición poética que conlleva la fusión de la biocultural entre el país Argentina, que es en Latinoamérica, y el país europeo, Francia. Ya que como autores tomaron la
Valores que promueve. En primer lugar, la literatura es una de las maneras fundamentales de nutrir la conciencia, ya que desempeña una función esencial en la creación de la vida interior, la ampliación y el abordamiento de nuestras simpatías y nuestras sensibilidades hacia otros seres y el lenguaje. Por ello, dicho movimiento es la fusión entre la ficción y lo real, ya que genera duda en el lector, como el realismo mágico que intentaba mostrar lo extraño en algo cotidiano. Por ello se dice que el realismo mágico resultó una manera de explicar los sucesos políticos, económicos y sociales, ya que como autores tomaron la voz callada del pueblo a fin de expresar sus sentimientos y sensaciones ante una realidad turbulenta y los sumergieron en relatos con tintes algo fantasiosos e irreales. Tal es el caso de 100 años de soledad, la obra de Gabriel García Márquez. La novela refleja un estilo propio en las que predomina historias transcurridas en espacios urbanos influenciados por condiciones políticas y sociales de los países latinoamericanos. Dentro de la propuesta estética del boom latinoamericano, se pueden reflejar los conflictos sociales, políticos y económicos de la época. Dentro de este se marca un nuevo esquema de la literatura tradicional, como la narrativa de todo aquello que se consideraba literatura en Europa. Por lo que la propuesta estética principalmente de este movimiento literario fue poder reflejar aquellos conflictos sociales, políticos y económicos, mostrando la realidad de los pueblos de Latinoamérica y levantar la voz de todo un continente. Dentro de este mismo movimiento surge la innovación dentro del lenguaje, en donde existen diversos estilos literarios. Continuamos con el autor Julio Cortázar y su obra Los Reyes. Bueno, Julio Cortázar nació en Bruselas en el año de 1914 y murió en París en 1984. Fue un escritor y traductor argentino, considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general. Fue hijo de un funcionario asignado a la Embajada Argentina en Bélgica. Su nacimiento coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial, por lo que sus padres permanecieron más de lo previsto en Europa. En 1918, a los 4 años de edad, Julio Cortázar se desplazó con sus padres a Argentina para radicarse en el suburbio bonaerense de Banfield. Tras completar sus estudios primarios, siguió los de magisterio y letras durante 5 años y fue maestro rural. Pasó más tarde a Buenos Aires y en 1951 viajó a París con una beca. Posteriormente trabajó como traductor de la UNESCO, lo que le permitió afincarse definitivamente en la capital francesa. Para entonces, Julio Cortázar ya había publicado en Buenos Aires el poemario Presencia, bajo el seudónimo de Julio Denis, el poema dramático Los Reyes y la primera de sus series de relatos breves, Bestiario, en la que se advierte una profunda influencia de Jorge Luis Borges. En la década de 1960, Julio Cortázar se convirtió en una de las principales figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana, y suele ser relacionado con el realismo mágico e incluso con el surrealismo.
Como personaje público, Julio Cortázar intervino con firmeza en la defensa de los derechos humanos y fue uno de los promotores y miembros más activos del Tribunal Roussel. La literatura de Cortázar parte de un cuestionamiento vital cercano de los planteamientos en la medida en que puede caracterizar que lo convierten en uno de los mayores innovadores de la lengua y la narrativa de la lengua castellana. Para Cortázar, la realidad inmediata significa una vía de acceso a otros registros de lo real, donde la plenitud de la vida alcanza múltiples formulaciones. De ahí que su narrativa constituya un permanente cuestionamiento de la razón y de los esquemas convencionales de pensamiento. Bien, el siguiente subtema son las características del contexto y su relación con la obra. En primer lugar, cabe decir que su obra fue publicada en 1949. Los Reyes fue escrito en los mismos años en que Cortázar trabajaba en los cuentos de bestiario, en especial en Casa Tomada y Ómnibus. Muchos críticos subrayaron la presencia constante de una atmósfera inquietante debido a las transformaciones que entre los años 1940 y 1950 se estaban verificando en la Argentina, específicamente en el gobierno de Perón. Este periodo estaba caracterizado por la presencia de un caudillo urbano, adulado por las masas y acusado de demagogía, cuyo poder se basa exclusivamente en el sostén de las clases populares urbanas. Es el periodo en el que los intelectuales como Cortázar mismo, Borges y Cáceres viven bajo la amenaza de la censura y pues estaban preocupados por esa masificación de la cultura popular. También podemos vislumbrar en su obra Los Reyes una reflexión política aún no expresada por Cortázar como apolítico. Sea previsiones acerca del siguiente periodo de la dictadura militar en la Argentina de los años 70. Cito a Cortázar en una de las entrevistas y dice: esa interpretación de que quizás yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política no se puede excluir porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de manera fantástica, de una manera simbólica. Entonces, a mí me parece válido como posible explicación. Podemos percibir cómo es que él no desliga su contexto de lo que él escribía. Pero más adelante vamos a ver un dato curioso sobre esto. Puede encontrarse quizás una sensación, tanto más si consideramos que ese rayo de luz en la vía de Damasco, acerca de algunos tipos de arquetipos. Fue algo visceral y no el fruto de un análisis atento de la sociedad de su tiempo. También tenemos que Cortázar deja su patria solo 2 años después de la publicación de esta obra, Los Reyes, si bien afirma que lo suyo no fue un exilio, o sea, que no lo expulsaron de su país, sino que por decisión propia él decidió salir. Y podemos relacionarlo con esta obra, cuando el Minotauro, que deja el laberinto, pues aquí el escritor siempre puede volver a su tierra por y hasta que haya personas queridas que, como el citarista y las vírgenes, continúen danzando y jugando en el laberinto. También, y finalmente, tenemos que en este libro se reafirman temas imprescindibles para el autor. Como veíamos, no podía desligar el contexto y todo lo que estaba sucediendo con lo que él redactaba.
Las preocupaciones del argentino frente al fascismo y la muerte del otro, esa alteridad castigada por prejuicios y la intolerancia del que reclama la violencia como única forma de comunicación. Los Reyes es una historia de poder que recuerda el morbo gótico medieval en que papas y reyes se sucedían en función de crímenes y conspiraciones. Podemos ver dos contextos, primero el de la historia, el que rescata de la historia original y el que él estaba vivenciando y cómo adecuó esa historia para que se pudiera vislumbrar un poco de los sucesos que él vivenciaba. Sin embargo, en su literatura se fue reflejando levemente su ideología política, porque a él no le gustaba mucho que la política apagara la literatura. O sea, como que era un espacio donde los hechos que estaban sucediendo podían modificarse o podía verse de otra manera. Entonces no le gustaba mucho que estuviera inmerso en gran cantidad los hechos políticos o sucesos importantes que estaban sucediendo. Bueno, ahora toca lo que es la secuencia didáctica, más o menos como para poder trabajar en este caso con esta misma, pues no es muy difícil. Realmente es una obra buena que se puede trabajar casi en cualquier práctica, pero considero que la más adecuada es la siguiente. Se llama comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos. Es del ámbito de estudio, es de primero de secundaria. Ahora vamos a empezar con lo que es el inicio. Lo que es la primera parte es la presentación de la forma de trabajo y pues la forma de evaluación. En esa misma los chicos pues obviamente pueden hablar de lo que sí les parece o lo que no les parece, algunos puntos a tratar o algunos otros puntos que pues se pueden quitar. Ahora va la elaboración por parte de los alumnos de un separador de producto, esta misma para diferenciar un producto del otro. Igual la elaboración del diagnóstico que sería la siguiente. ¿Conoces cuál es una idea principal? ¿Sabes qué es un análisis? ¿Qué son los valores? ¿Qué es una elipsis? ¿Qué son los pronombres? ¿Y qué son los sinónimos? De acuerdo a todo esto, ellos lo van a elaborar en el momento, o sea, va a ser una actividad a la par y en la misma cuando estos finalicen, deberán de, pues obviamente expresar si tuvieron dudas, si algo se les dificultó y obviamente después de que ellos contesten, el maestro va a entrar con una pequeña retroalimentación de cada una de las preguntas, explicando cada uno de los puntos, independientemente de que los chicos contesten todo o no, o si se lo sepan, esta misma se tiene que hacer para reafirmar estos mismos conocimientos. A partir de esto, se van a dividir en equipos de 5. Estos mismos equipos van a ser hechos por el docente. Esto con la finalidad de que ningún niño quede excluido de algún grupo. E igual, se les destinará a estos mismos un rol, por ejemplo, el más importante, por así llamarlo, va a ser el jefe de grupo, que va a ser el encargado de repartir ciertas cosas que a continuación se van a explicar. Igual, van a tomar nota de los siguientes puntos que pues voy a mencionar. Igual, en esa parte el docente les hablará acerca de la obra Los Reyes, que es de Julio Cortázar, igual más o menos como para contextualizar a los niños de qué trata y más o menos generar un tipo de interés y curiosidad por la misma. Igual, como les mencioné, de qué trata, cuáles son los personajes principales, cuál es la trama o idea principal, qué es lo que te hace sentir la obra al leerla, qué mensaje maneja o qué quiere dar a conocer el autor de esta obra.
igual en qué año fue escrita, qué tipo de situación vivía Cortázar en ese momento en que escribió esa obra, cuál era la situación de ese lugar o país en el que se escribía la obra, una pequeña bibliografía de Cortázar y obviamente esta bibliografía es de los puntos más importantes o lo más relevante de la vida del más o menos esos puntos ya han sido aclarados con los niños anteriormente en lo que es una bibliografía y si es que no les queda claro, el docente será igual el mismo encargado de pues de explicar los mismos puntos en caso de que llegue a haber algún malentendimiento. Igual, para culminar será el hacer un dibujo que haga referencia a la obra, ya sea en cartulina o en papel bond o en hoja tamaño carta oficio. Igual, en total son 10 puntos. Le tocará 2 puntos a cada equipo. Esto mismo será repartido mediante una tómbola. El jefe de grupo va a meter la mano y va a elegir 2 papelitos. Y con respecto a lo que le toque, es lo que va a mismo hacer con sus compañeros. Igual, en lo que consta en el desarrollo es la lectura de la obra, será obviamente dosificada esto en parte para que a los niños no se les haga muy pesado y solamente se van a leer 5 páginas por día. Y, o sea, no es muy larga y no trae mucho contenido, pero aún así a niños de secundaria pues se les puede hacer un poquito pesado. Igual al término de la lectura de la obra deberán de investigar los puntos que previamente se socializaron anteriormente, eso con la finalidad de que ellos tengan más información y de que no haya ninguna duda. Obviamente en cada paso los alumnos estarán en una constante comunicación con el docente si es que llega a haber dudas. El docente estará monitoreando constantemente los equipos para revisar sus avances y hacer correcciones si es que llegan a ver. Igual entregarán el primer borrador. Cada alumno deberá de tener un borrador. Esto con la finalidad de que si llega a pasar algo con ese borrador, no sea el único que tienen y no se les vaya a perder el trabajo, ya que generalmente pues sí llega a suceder mucho. Y por ejemplo, igual se entregarán las correcciones a cada jefe de equipo. Esto es en este caso para que las vayan tomando en cuenta y estas mismas se vayan corrigiendo. Pedir que las correcciones las hagan en tiempo y forma y de esta manera deberán de entregar un trabajo pues en limpio y obviamente con lo que ya se les había dicho. Igual, en un nuevo producto deberán de elaborar un dibujo que haga referencia a los temas que están trabajando. Este mismo será como una ayuda visual en la exposición. Igual será opcional. Es, como bien se menciona, es una ayuda visual y gráfica para lo que ellos van a exponer al final. Se les entregará las rúbricas y estas mismas serán analizadas por los estudiantes. Cada punto será socializado por cada uno de los niños y, por ejemplo, en este caso, si hay alguna inconformidad o sugerencia, se va a tomar en cuenta siempre y cuando estas mismas sean relevantes o adecuadas, ya que como sabemos, pues a veces llegan a hacer bromas los niños y llegan a comentar puntos que no vienen al caso o no tienen mucha importancia. Igual, en el mismo, va a ser como un tipo café literario, por así llamarlo. Y igual, dependiendo a la hora en que se haga esta misma actividad, ya sea se les va a pedir cooperación para que al finalizar las exposiciones se pueda hacer una convivencia. En la misma convivencia se va a socializar qué sí les gustó, qué no les gustó, y esto con la finalidad de que los niños al final esto lo vean como una recompensa y motivarlos de esta forma. Igual, como lo mencioné, son experiencias de lo que tuvieron pues en este trayecto. Igual deberán de llevar, en este caso, al final, la parte de su copia del trabajo. Obvio, van a llevar 5 copias
ya que se va a destinar una a cada equipo de su trabajo. O sea, por ejemplo, si el equipo 1 hace sus puntos, deberá repartírselos a los demás equipos. Esto con la finalidad de que todos y cada uno tengan la misma información, pero por equipo. Igual, la misma será entregada, en este caso, al docente encargado, para que este mismo tenga un compendio, por así llamarlo, de todo lo que se hizo. Igual, como cierre, en este caso, para finalizar, se repartirá el número de participación. Ya sea va a pasar el jefe de equipo y este mismo va a elegir, a tomar un número de la tómbola, ya sea si sale 1, 4 o 5. Ya va a depender del número en el que van a pasar. Igual, conforme estén participando cada uno, se les estará evaluando para que al finalizar todas las exposiciones se les socialice su calificación y del porqué de su calificación. Igual, estas son las rúbricas de evaluación. En una es autoevaluación para evaluar lo que hizo cada niño y la otra es evaluación en grupo. Igual, más o menos explicar cada uno de los puntos. Viene de 4, 3, 2 y 1. 4 es el mayor, 1 es el menor. Y en el primero es creación del proyecto, que es responsable con la entrega de los materiales. El segundo punto es trabajo con el equipo. Trabaja colaborativamente junto con sus compañeros, respetando las ideas de los temas. Y el tercero es clima de trabajo. Mantiene un clima de trabajo positivo con sus compañeros. Igual, la rúbrica de la presentación oral va de 5, que es excelente, y 1 que es pobre, por así llamarlo. Este mismo es de que hace falta trabajar mucho en muchas cuestiones y en general se evalúa lo que es el tono de voz, calidad de la presentación, dominio del contenido, organización y secuencia y claridad y precisión en la exposición. Estrategias para fomentar el conocimiento y respeto a la diversidad cultural y literaria de México mediante la obra Los Reyes. Y como primera estrategia se realizará los alumnos realizarán un breve análisis de la obra, ubicando los siguientes aspectos: características del contexto que fue escrita la obra, biografía del autor, costumbres, tradiciones, lengua que se hablaba en esa época. Posteriormente deberán compartir algunas leyendas o mitos de su localidad. Esto se realizará dentro del café literario, haciendo una comparación con la obra. Por ejemplo, qué relación tienen las costumbres, tradiciones y lengua que se hablaban en la época que fue escrita la obra de Los Reyes, y qué relación tiene con nuestra cultura y nuestra literatura actualmente. Posteriormente se formarán equipos en la cual se les asignará una leyenda o un mito de México. Formarán stand donde darán a conocer mediante un análisis qué sucedió cuando se publicó la obra, cuáles eran sus costumbres, tradiciones, gastronomía de la época en la cual fue publicada. En ellos formarán parte del espectáculo o asistirán padres de familia, maestros y alumnos. Por medio de la literatura mexicana se busca fomentar la valoración y respeto hacia la diversidad cultural y lingüística mediante el desarrollo de distintas actividades. Ahora bien, continuamos con el análisis hermenéutico de la obra. Y para comenzar, pues, la obra que elegimos es Los Reyes, del autor Julio Cortázar,
Esta fue escrita en 1947, pero fue publicada hasta 1949. El género es trágico y Aristóteles define trágico como la imitación de una acción elevada y también por tener una magnitud completa en sí misma, enriquecida en el lenguaje con adornos artísticos adecuados para las diversas partes de la obra, presentada en forma dramática, no como una narración, sino con incidentes que excitan a la piedad y al temor, mediante los cuales se realiza la catarsis a tales emociones. Por otro lado, para Cortázar, la tragedia es en esencia una imitación no de las personas, sino de la acción y la vida, y también de la felicidad y la desdicha. Las figuras literarias que utiliza es, en primer lugar, la metáfora, que es la utilización de una palabra para designar una realidad distinta a la que convencionalmente se representa y se usa de manera poética y hermosa. También hace uso de la comparación y la comparación es aquella que establece semejanzas entre las características de los personajes y algunas cosas, como las paredes y el mar, en este caso de la obra. Otra de las figuras es la personificación y esta es aquella que atribuye cualidades humanas a cosas inanimadas como el agua y el aire e igual de acuerdo a la obra que estamos analizando. La función poética es que a través de los pensamientos de los personajes se pueda dar otra interpretación a esta historia. En este caso, las acciones del mito original de Teseo y el Minotauro. Estas ocurren, sin embargo, lo que cada personaje piensa y dice le da otra interpretación a la historia muy diferente al mito original. El lenguaje que emplea es poético. La corriente literaria que utiliza es el realismo mágico. Este es un movimiento que nació en América Latina y fue propia del boom latinoamericano. Es una forma narrativa que vuelve lo extraño y singular algo cotidiano, en donde existe lugar para las extrañezas dentro de la normalidad. Las expresiones literarias que utiliza es el mito, lo transforma en una tragedia en donde reformula cada uno de los discursos y las maneras de pensar de cada personaje para darle otra perspectiva a la historia. Los valores que promueve son el honor, la libertad, la paz, la integridad, la compasión, de nuevo el honor, la voluntad, justicia, fortaleza. Y la propuesta estética que tiene es la intertextualidad y la otredad literaria. La intertextualidad es el resultado de la estrategia intertextual, que es la creación de diálogos literarios y filosóficos que se entremezclan y superponen creando una extensa espiral de significaciones y una obra rica en mundos, perspectivas, pensamientos y dimensiones simultáneas. Y la otredad literaria no es más sino ver la misma obra desde diferentes ángulos, perspectivas y modos de pensar. Las características del contexto de producción nos dice que para adentrarnos al contexto de producción, primero tenemos que hablar del autor. Y bueno, Cortázar tenía una nacionalidad argentina. Sus padres migraron de España a su natal país y su padre tenía una ascendencia vasca y su madre tenía una ascendencia francesa. Cortázar tuvo una niñez difícil debido al abandono de su padre y su mamá fue quien tuvo que sacarlo adelante a él y a sus hermanos. También tuvo una niñez peculiar y solitaria y se rodeó mucho de los textos de Edgar Allan Poe y su juventud no dejó de ser difícil debido a que su situación económica no era muy buena y para ayudarle a su mamá tuvo que abandonar su sueño de ser escritor y también sufrió conflictos protestantes de su país. Tuvo que dejar Argentina debido a ello y también porque igual lo perseguían los dictadores. Y bueno, ahora bien, hablando de la corriente del realismo mágico, que tuvo un gran auge con los autores pertenecientes al boom, esa realidad solo es posible en un contexto, y ese contexto es Latinoamérica, en cuya sociedad se comunican, enfrentan y alimentan mutuamente el pensamiento simbólico y el pensamiento técnico modernizador, fruto de una historia vertiginosa, signada por la yuxtaposición cultural, el mestizaje y la patente heterogeneidad.
¿Y de qué manera fomenta el conocimiento y respeto a la diversidad cultural y literaria de México? Bueno, más que nada es esta parte, el hecho de que toda Latinoamérica, de la cual han salido los autores representativos del boom, tenemos una cosa en común, que fuimos colonizados y conquistados por países europeos con realidades impuestas y una identidad perdida, un mestizaje tanto físico como cultural mediante la obra podemos darnos cuenta que la influencia del contexto y el estilo de vida del autor es determinante en su estilo e ideas de escritura. Mediante esta obra podemos conocer un poco de Cortázar, un argentino con una creatividad magnífica para escribir, que deja en su texto una parte de lo que él es y lo que vivió. Asimismo, en México hay muchos escritores que en sus letras nos dejan un pedacito de su identidad como mexicanos, dueños de una realidad diferente a la de nuestra época actual, pero que son estragos y evidencias de lo que fue y es nuestra diversidad, tanto cultural como literaria, que si los estudiamos podremos trasladarnos a ese tiempo y reconocer la importancia de respetar y preservar ese legado. Aquí tenemos la bibliografía que fue utilizada para este trabajo. Utilizamos diferentes obras. Como ya vimos, el boom latinoamericano fue un movimiento digno de su nombre, al igual que todos los autores y el reconocimiento que se les dio a todos y a cada uno de ellos. Como ya lo observamos en todas estas obras, y enfocándonos en la de Julio Cortázar, titulada Los Reyes, es muy importante compartir con los alumnos y seguir fomentando las estrategias para que los alumnos tengan este respeto a la diversidad cultural y literaria, no solo de México, sino de Latinoamérica, mediante actividades como la que propusimos en la secuencia didáctica de esta exposición, para así los alumnos lleguen a comprender y analizar un poquito más el contexto de las obras de estos autores latinoamericanos, los cuales merecen todo el reconocimiento, y es importante como docente reconocer el contexto y las características de la obra para poder transmitirlas a los alumnos, conociendo todas estas características y las biografías de los autores, para como para fomentar el principal propósito del boom latinoamericano, el cual es el reconocimiento de todas estas obras, levantar la voz de todo el continente. Actualmente existen muchísimos más autores latinoamericanos que, si bien ya no formaron parte de este movimiento que fue el boom, siguen vigentes, y nosotros como docentes podemos adaptarlos a las diferentes prácticas sociales del lenguaje, ya que son muy adaptables estas obras y muy digeribles para los alumnos, interesantes y que forman parte de toda esta cultura general que tenemos como continente y específicamente como país, con los autores a los que se les ha dado el reconocimiento y los que les hemos expuesto en esta obra. Esta explosión de creatividad y nuevos paradigmas, como se explicó en las primeras diapositivas de esta exposición, nos abre un panorama más extenso para nosotros como docentes y como alumnos para seguir conociendo los contextos que nos han llevado hasta este punto, que nos han brindado demasiada información para llegar hasta ahora, que han disminuido en el analfabetismo y que ha influido hasta las épocas actuales. También tenemos que tomar en cuenta que estos autores lucharon bastante para conseguir el reconocimiento, ya que únicamente se les daba a obras extranjeras, a obras europeas, y es importante la valoración de estas obras latinoamericanas, que es nuestro continente, que inicia desde los años 60 para el reconocimiento y la valoración de toda esta literatura latinoamericana. Reitero, como docente es importante tener el contexto y reconocer que estas obras son marcan un antes y un después, y los podemos seguir aplicando en todas nuestras prácticas sociales de lenguaje con el fin que los alumnos conozcan y nosotros poder mejorar nuestra práctica y que los alumnos adquieran los conocimientos y sigamos fomentando
la valoración y reconocimiento de las obras latinoamericanas. Esto ha sido todo por nuestra exposición. Esperemos hayan comprendido la importancia de este movimiento y como docentes solo los exhortamos a continuar con la tarea de la valoración y de seguir fomentando estas obras y el respeto a la diversidad cultural y literaria de nuestro país y del continente entero. Esto ha sido todo por nuestra exposición. Quedamos a sus órdenes y cualquier duda que tengan, quedamos a sus órdenes cualquiera de los integrantes de nuestro equipo para solucionarlas.